del apóstol Pablo a los Efesios. Voy a leer unos versos del capítulo 2 y posteriormente nos pasamos hasta el capítulo 4, verso 17. Pero quiero leer unos versos del capítulo 2, Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. La escritura dice de esta manera: y él, hablando del Señor Jesús, os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera hoy mismo en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza contrarios e hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que fue rico en misericordia, por su gran amor con que Él nos ha amado, aún nosotros estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Nos cambió de ubicación, nos cambió de lugar, nos cambió de dirección. Éramos igual que los demás y nos direccionó y nos puso en los lugares celestiales con Cristo. Cambió nuestra posición. Por eso va la siguiente exhortación, capítulo 4, versos 17, para que podamos entender. Esto pues digo y requiero en el Señor. Si ya estás cambiado de posición, si Dios ya te hizo un cambio y una renovación, esto pido en el Señor: que ya no andes como los gentiles. Ya no andes en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, pero no en nosotros, los cuales después de haber perdieron la sensibilidad y se entregaron a cometer ciertas clases de maldad. Mas vosotros no habéis aprendido así. No tenemos el mismo conocimiento que ellos. Si es que habéis sido enseñados por Cristo y conforme a la verdad de Jesús, entonces, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojémonos ¿de qué? Que este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovamos en el espíritu de vuestra mente, y vístase del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad de la verdad. Ocupe su lugar. Cambio de posición. Siempre que en cualquier parte, normalmente buscamos ciertas posiciones, ciertos lugares de privilegio, ciertos lugares de ubicación en el que nosotros podamos ser reconocidos. Y muchas de esas posiciones las buscamos de acuerdo a nuestras habilidades, a nuestras capacidades, a lo que nosotros podamos desarrollar en el entorno social, en el entorno en cuanto a empleo, en cuanto a la sociedad. Y buscamos de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestro desenvolvimiento, ubicamos en cierta posición, estamos buscando ciertos lugares.
Y una vez encontrado ese cierto lugar o posicionado en un cierto sitio, pues nos desempeñamos de acuerdo a la función o de acuerdo al lugar donde fuimos ubicados. Esta tarde quiero hablarles con respecto a la posición que tenemos en Cristo, la nueva posición. Las cartas del apóstol Pablo y principalmente las cartas de Efesios fueron dirigidas o fueron escritas, como lo escuchábamos la semana pasada en la ponencia de nuestro hermano que nos visitaba. Fueron 4 cartas escritas en un mismo momento para diferentes destinatarios. Incluso estas cartas eran circulares. Pero cada una de ellas fueron en ese mismo tiempo, por el mismo autor, con la misma necesidad que la iglesia tenía, ubicando ciertas necesidades específicas declaradas en las cartas. Y estas cartas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, estas 4 cartas. Y estas 4 cartas tienen un común denominador. Las 4 hablan de una posición. En las 4 el apóstol Pablo presenta la posición que debe de tener la iglesia. Por ejemplo, a la iglesia de Colosas les dice que su nueva posición los hace estar completos en Cristo. Que su nueva posición que ellos han adquirido no necesitan estar nuevamente esclavizados a doctrinas, a rudimentos de hombres, a posiciones religiosas o a estrictos reglamentos, cuidado de días, años y fiestas. El apóstol Pablo les dice, ya no necesitan, ya no están esclavizados a eso. Su nueva posición en Cristo los hace estar completos en Él y no les hace falta nada. La carta de Filipenses es escrita a una iglesia en conflicto, en persecución, en aflicción. Y la carta de Filipenses les hace notorio la posición que están en Cristo. Y cualquier circunstancia que pueda ocasionar aflicción, que pueda ocasionar turbación, estando en Cristo, están completos. Y le dice también a los filipenses, por eso en la posición en Cristo saben estar contentos, gozosos, cualquiera que sea la situación. La posición de Cristo, estando en Cristo, te hace estar feliz aunque las circunstancias no parezcan la felicidad. La carta de Filemón igual tiene el mismo común denominador. Esta es específica a un hombre y se la dirige precisamente hablando de un esclavo. Y en esta carta el apóstol Pablo le dice a Filemón, trata bien, porque ya no es un esclavo. Ya no está en esclavitud. Ahora es hermano en Cristo y siervo nuestro. Y trata a este esclavo como si me trataras a mí mismo. Ya no tiene la posición igual. Ya es hermano en Cristo. Trátalo bien. Y la carta a los Efesios, que es la que estamos hablando aquí, es la nueva posición que hemos recibido en Cristo. Por eso leíamos el capítulo 2. Esta nueva posición en Cristo nos debe hacer accionar, producir, y nos demanda cierto comportamiento que debe de estar
visto en la vida de los que han cambiado de una posición igual, porque dice que éramos por naturaleza hijos de ira, y esta posición que Dios nos ha dado para ser hijos de Dios debe de tener exigencia, o tenemos exigencias, ciertas exigencias. Esta nueva posición demanda de nosotros, y quiero llevarlo a eso mismo. ¿Cuáles son las exigencias de esta posición que tenemos en Cristo? Quiero que entiendas, hermano, que no han sido tus cualidades, no han sido tus capacidades, ni ha sido tu gracia personal que tienes, no es lo que te ha llevado a estar en la posición donde estás. Ha sido la gracia de Dios. Y por eso decía el apóstol Pablo, por gracia sois salvos. Y esto no depende de usted. No estamos igual como en la sociedad. Ahí sí depende de nosotros, de nuestras capacidades, de nuestro intelecto, de nuestra fuerza, incluso hasta de nuestro compromiso en tiempo para algún trabajo, para alguna acción. Mas, sin embargo, eso no es así en Cristo. No depende de ti, de tu esfuerzo, de tu capacidad. Por gracia hemos recibido una nueva posición. Éramos contrario al Señor. Vivíamos igual que los demás, hijos de ira, y andábamos según nuestro entendimiento entenebrecido y llevado y conducido de acuerdo al conocimiento que teníamos tan poco. Pero Dios, que fue rico en misericordia y amor, por su gran amor con que nos amó, nos trasladó de una posición de ignorancia, de una posición de yugo de esclavitud, de una posición de hijos de ira, nos trasladó a una posición en Cristo, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No nos dio cualquier lugar. Si se pone a entender que no nos dio cualquier lugar, en los lugares celestiales en Cristo. Y esto fue por gracia. No es por ti, hermano. No es por lo que tú hagas para que nadie se gloríe, para que nadie se alce, para que nadie diga fue por mí, sino que toda la gloria y la honra se lo lleva el Hijo de Dios, que por Él nosotros estamos aquí. Y esta nueva posición demanda de nosotros, tiene exigencias para nosotros. El trasladarnos de un lugar a otro, y no solamente en ponernos, sino que nos puso arriba, a la vista de todos, tiene ciertas exigencias. Y el apóstol Pablo en el capítulo 4 declara las exigencias. Y les dice, ya no anden como los demás. Ahora os ruego que anden como es digno. El deseo del apóstol Pablo no es para decirles, si quieres andar, hermano, si a ti se te permite o se te hace bien andar de esta forma. No, el apóstol Pablo no les da una opción. No les dice, toma tú la opción de andar así o andar aquí. No, tu nueva posición debes de andar como es digno de la posición que tú tienes como hijo de Dios.
No es algo que tú decidas, hermano. Es su gracia la que te seleccionó. Es tu gracia, la gracia de Dios la que te alcanzó. Y esa gracia te exhorta a ti a andar con dignidad del llamado y de la posición que has recibido. El día de ayer, en los talleres que tuvimos en Ensenada, nos decían claramente, ¿no?, cómo debemos de comportarnos, cuál es la línea. Y nos decían claramente que no lo hemos alcanzado, no lo hemos logrado ya, no estamos en la perfección, mas sin embargo, continuamos a esa perfección. No tenemos que retroceder, nuestra vida tiene que ir cambiando, tiene que ir siendo más semejante a la vida de Cristo. Por eso el capítulo 5, verso 1, usted lee claramente que el apóstol Pablo le dice, sé pues imitadores ¿de quién? Tienes que estar más a la imagen ¿de quién? De Cristo. Tiene que ir avanzando como es digno. Tienes que andar en la dignidad con la que tú fuiste llamado, para la que tú fuiste seleccionado, en la que tú fuiste ubicado por gracia. Cuando entendemos eso, hermano, nos esforzamos entonces porque no ha sido por nuestros propios méritos, ha sido por la soberana gracia de Dios. Y dice, ya no andéis como los demás. Antes andabas así. Antes te conducías así. Antes hacías estas cosas. Pero eso era cuando no habíamos cambiado de posición. Pero ahora que estamos en Cristo, éramos desobedientes, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, igual que los demás. Seguíamos la misma corriente porque estábamos ignorando, estamos ignorantes del conocimiento de Dios. Pero una vez que fuimos cambiados de posición, esto debe en nosotros hacer un cambio palpable, un cambio visto, un cambio que se note en usted. Por eso no podemos decir, no me vean a mí, vean a Cristo. No, hermano, el hombre no puede ver a Cristo, ni lo puede ver, ni lo puede palpar, pero a usted sí lo puede ver y sí lo puede palpar. Usted refleja a Cristo aquí en la tierra. Y lo que quiere ver en usted es a Cristo. Ya no anden como los gentiles en los deseos de la carne. Incluso hace una lista, maledicencia, y habla de palabras con doble sentido. Incluso yo decía, en la mañana me predicó Colin lo mismo, ¿no? Mentirosos, chismosos, fornicarios. Eso era esa pasada vida. La vida en Cristo no es eso, hermano. Hemos cambiado de posición. Ya no somos dirigidos conforme a nuestros deseos de la carne. Porque antes la carne gobernaba. Antes nuestros propios sentidos se ubicaban y seguían a lo que la carne nos mandaba y nos movía. Pero ahora el Espíritu de Dios vive en nosotros. Por eso no nos movemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es contrario al deseo de la carne. El Espíritu de Dios busca lo que está arriba. El que está sentado a la diestra del Padre
Por eso dice Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba, en donde está Cristo. Porque el Espíritu nos mueve, el Espíritu nos direcciona, el Espíritu hace en nosotros de tal forma que no nos permite poder caer en estas circunstancias. Incluso más adelante el apóstol Pablo les dice, no contristéis al Espíritu de Dios. No lo contristes. Permítele que haga su función en ti. Permítele que empiece a obrar en ti. Dale la oportunidad al Espíritu Santo que gobierne tu vida, que direccione tus pasos, que tome control de tus deseos, de tus emociones, y que el Espíritu Santo te lleve a ser más como el Señor Jesús. No lo contristes. Porque el apóstol Pablo dice que de él nosotros hemos sido sellados. Somos apartados para Dios. Y desde ese momento el Espíritu empieza a hacer en nosotros la obra perfecta. Permitamos al Espíritu Santo. Por eso nos dice, despójense del viejo hombre que está viciado. Despójense de esto que los está atando, de esto que los está llevando. Esta carne está viciada a hacer lo que le gusta, hermano. Y a la carne darle rienda suelta a lo que le gusta. Oiga, hermano. Está viciado, está amarrado, está ahí. Pero la Escritura nos dice a través del apóstol Pablo, despójate, quítate, haz esa parte de acción. Eso lo haces tú. Por eso dice despójate. Porque a veces decimos, ay, es que no puedo cambiar. Yo le he pedido al Espíritu de Dios, yo le he pedido al Señor, haz tu acción. Porque a veces queremos que el Espíritu Santo venga y no, necesitas tú de hacer tu acción. Es despojarte y entonces sí el Espíritu empieza a tomar control de ti. Pero mientras no te despojas, la carne sigue gobernando tu vida. Despójate, elimina, quítate. Esa parte que te agobia, esa parte que te lleva, esa parte que te hace esclavo de la carne, despójate para que Cristo empiece a gobernar en ti. Y la carta de Colosenses dice lo mismo, hermano. Es muy similar a la carta de Éfeso. Para decirle precisamente eso, ya debes de vivir en Cristo. Ya no tienes que seguir atado, llevando y teniendo la misma carga y la misma debilidad. No se vale, hermano, que después de varios años de conocer a Cristo, todavía usted tenga la misma debilidad. Eso quiere decir que no le ha permitido al Espíritu Santo de Dios que tome control absoluto de usted. Y no se vale decir, ay, es que hermano, soy hombre, soy carne, soy débil. El apóstol Pablo dijo que cuando éramos débiles, el poder de Dios se perfeccionaba en nuestras debilidades. Tenemos que ir cambiando y despojando, de acuerdo a lo que la Escritura dice. Pero no solamente dice despójate del viejo hombre viciado con sus deseos engañosos, sino que nos dice renuévate. Renuévate en el espíritu de vuestra mente. Conoce más a Cristo. Este conocimiento que excede todo conocimiento. Entre más conoces a Cristo, más tu anhelo es parecerte a tu Señor. Pero mientras más ignores la verdad de Cristo,
La ignorancia nos hace cometer los peores pecados porque ignoramos. Pero entre más vamos conociendo la gracia, el favor, la sabiduría de Dios, este conocimiento va renovando nuestra mente. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 12, dice que nosotros tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento. Este conocimiento que lo hemos recibido no por hombres, hermano. El apóstol Pablo en el versículos anteriores dice, si en verdad vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Si nosotros hemos sido enseñados por Cristo, si nosotros le hemos permitido al Espíritu Santo de Dios, porque estamos ciertos que esta escritura es inspirada por Dios. Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Si nosotros hemos sido instruidos, enseñados en estas verdades bíblicas, si hemos estado a los pies de Cristo para ser instruidos, para ser llenados del conocimiento de Dios, vamos renovando nuestra mente. Vamos cambiando nuestro entendimiento y vamos comprendiendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos entonces direccionando correctamente nuestro entendimiento para comprender lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice que los que eran hijos de ira, los que no han sido cambiados de una posición a la posición en Cristo, ellos siguen la vanidad de su mente. Ellos están llenos del conocimiento y siguen el entendimiento de la vanidad de su mente. Eso quiere decir con ligereza, tienen paja en su mente. En pocas palabras, tienen heno, tienen paja. Por lo tanto, su conocimiento de paja les hace conducirse incorrectamente. Les hace hacer acciones inadecuadas de los hijos de Dios porque ellos no tienen conocimiento. Ellos carecen de esta verdad del Evangelio. Tienen paja porque se direccionan bajo la vanidad de su mente. Es vano, quiere decir. No tiene. Pero nosotros, hermanos, nosotros en Cristo, no puede estar nuestra mente vana. No puede estar nuestra mente sin entendimiento y conocimiento. El pastor leía el capítulo 1 precisamente para llevarnos a la reflexión, para conocer, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que comprendas, para que entiendas, para que sepas, para que conozcas a Dios, para que en su conocimiento de Dios te haga tener temor de Dios, para que sepas cuál es tu esperanza, cuál es tu riqueza, cuál es el poder que ha operado en ti y no depende de ti, depende de Dios. Ya no tenemos una mente más que la mente de Cristo. El entendimiento de Cristo, el conocimiento de Cristo. Y hago una pausa aquí para que si usted, hermano, no viene a la escuela dominical, no viene a los estudios de la palabra de Dios, no toma el tiempo de ser instruidos por otro, ¿qué conocimiento estamos adquiriendo?
¿Qué conocimiento estamos adquiriendo? Pero mientras usted se preocupa, y yo creo que se debe de preocupar por conocer más a Dios, busca venir a la casa de Dios, integrarse, conocer a Dios a través de la enseñanza de un maestro, de un hermano, de una hermana. Crea lo que pedimos, la gracia de Dios para poder darle la enseñanza correcta. Y si hay alguna duda, aquí es imposible despejarla, pero en una aula de clase podemos despejarla con la ayuda y el entendimiento de las Escrituras y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Conozca a Dios. No se limite solo en venir. ¿Qué 40 minutos que aquí expone la palabra de Dios uno? Y se nos olvida la Escritura. Y ya no volvemos a estudiarla. O la leemos y la leemos bien rápido, sin darle un entendimiento correcto. Necesita conocer a Cristo. Entre más conozca a Cristo, cambios muy grandes van a hacerse en su vida. Porque entenderá la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No sea como los demás. Tampoco piense que lo sabe todo. Tampoco tenga ese de superioridad. Yo lo sé todo. Porque todavía el Espíritu Santo tiene mucho que hablar a nosotros. Y todavía el Espíritu Santo tiene mucho que revelar a nuestras vidas a través de la Escritura. No lo ha alcanzado ya. No es perfecto. No tiene todo el conocimiento. Mas sin embargo seguimos para completar el conocimiento pleno de Cristo y del Hijo de Dios. Le distingue a los que andan en la vanidad de su mente, les distingue una falta de visión de la vida, porque ellos están ajenos a Cristo. Por lo tanto, usted los puede mirar y están ajenos a la vida de Cristo. Usted les habla y usted les dice y ellos están ajenos, no tienen una visión, tan faltos de visión en cuanto a Cristo. Incluso para ellos nosotros estamos locos, es locura. No tenemos conocimiento, no tenemos bases, no tenemos entendimiento. Nos lavaron el cerebro, seguimos una organización de hombres, caminamos bajo un precepto de hombre. ¿Por qué hacen esta observación? Porque ellos tienen una visión incompleta de la verdad de Cristo. Pero los que hemos recibido el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que no hemos sido transformados por hombres, no hemos sido cambiados por hombres, ni por conocimiento ni ideología humana. Esta revelación ha sido divina del poder de Dios. Y como el apóstol Pablo, que iba y conocía, sin embargo se le apareció Cristo y dijo: todo esto lo tengo por basura para encontrar el conocimiento exacto de Cristo. El que emana de Cristo, el que se produce a través del Espíritu de Dios. No es filosofía humana, ni es hueco entendimiento. Nosotros tenemos una visión eterna en Cristo. Porque nuestro Cristo está sentado en las alturas. Así que, hermano, renueve su entendimiento. Pero último y tercera exigencia: vístase del nuevo hombre. Vístase. Si se despojó, necesitamos cobijarnos con algo, ¿no?
si se quitó el viejo hombre, si quitó de usted la viejo hombre viciado, necesitamos de cubrirnos, necesitamos de taparnos. Y la Escritura dice, vístase del nuevo hombre. Esto habla de una transformación absoluta y plena. No se trata de alguna virtud. No se trata de que te vistas de virtudes. No se trata de que te llenes con ética. No se trata de que te conduzcas bajo preceptos tuyos, en armonía a tu ética, en armonía a tus virtudes que has recibido desde casa, como te enseñan a decir gracias, como te enseñas a decir con permiso, esas virtudes humanas o esa ética que te va produciendo. No se trata de eso, hermano, porque entonces sería por ti. No se trata de vestirte de virtudes humanas. Se trata de revestirte de Cristo. Se trata de cambiar tu naturaleza y permitir que Cristo viva en ti. Es como el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, me he vestido de Cristo y Cristo mora en mí, vive en mí, actúa en mí, hace conducirme de acuerdo a Cristo. Cristo gobierna mi mente, mi entendimiento, mis sentidos, mis acciones. Cristo es en todo en mí. De eso se trata. Porque su buena ética y sus buenas virtudes pueden estar en un momento y perder esas virtudes. Pero en Cristo no. Se trata de estar en Cristo, de vivir en Cristo, de moverte en Cristo, de ir y entender que donde tú estás es Cristo en ti. Y la Escritura dice claramente que este revestirte de Cristo, este vestirte del nuevo hombre, dice según Dios. Claramente dice el apóstol Pablo, según Dios, no según tu entendimiento, tus preceptos, tus virtudes, sino según Dios. Y después dice, en justicia, en santidad y en verdad. Estas virtudes que emanan de Dios, estas virtudes que son propias de su naturaleza, porque el Señor es justo, el Señor es justicia, actúa con rectitud, de acuerdo a los preceptos que de Él emanan. Nosotros como escogidos de Dios debemos conducirnos con esos mismos preceptos y ese mismo entendimiento de justicia. Y no se trata de decir, oh, yo soy bien justo, por eso le doy a cada uno lo que... No. Se trata de ubicarte claramente en el lugar donde Dios te ha puesto y vivir de acuerdo a como Dios te ha puesto. Pero no solamente dice en justicia, sino también dice en santidad. En santidad. En cuanto a la manera antigua de vivir, despójate. Y cuando te vistes de Cristo, te vistes de santidad. El mismo Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor.
La santidad se opera a través de Cristo. Por eso te tienes que vestir de Cristo. Porque el único que te hace caminar en santidad es Cristo. El único que te hace alinearte a lo agradable, perfecto y santo es Cristo. Necesitas estar en Cristo. Y después dice en santidad de la verdad. La carta del apóstol Pablo a los Efesios y Colosenses, repetidas ocasiones, habla de la verdad. Que haya verdad en vosotros, que haya entendimiento de la verdad de Cristo, que nos conduzcamos según la verdad del Evangelio, que resplandezcamos como la lumbrera en la verdad de Cristo. Continuamente hace referencia a la verdad, porque hay falsedad, hermano. Y hoy en día, más que nunca, nuestro entorno, nuestra comunidad, donde nosotros nos movemos, necesita ver a hombres y mujeres fidelignos de verdad. Que no hay en ellos doblez, que no hay en ellos algo que pueda equipararlo con que no andan y conducen con la verdad. Usted puede ser una cosa aquí y otra cosa en otro lugar y en otro lugar y otro lugar. Y mire lo que la gente de lo que nos rodean buscan verdad. Buscan equiparar nuestra vida con lo que nosotros testificamos y decimos en conducta, en práctica, en palabra. Por eso me gusta mucho la carta de los Colosenses, porque dice, todo lo que hagas con hechos o palabras, le den la gloria a Cristo. Porque tienes que ser verdadero con tu conducta, con tu cualidad de hablar, en donde tú estés. La verdad de Cristo se debe demostrar como un hombre nuevo. Condúcete en la verdad. Estamos llenos de falsedad. Pero el Hijo de Dios tiene que ser la verdad del Evangelio en sí mismo y vivir el Evangelio como debe de vivirlo. Voy a pedir a los hermanos de la música por lo cual desecha toda mentira y habla verdad con tu prójimo, unos a otros. Permite que el Espíritu Santo obre en ti y quítese de vosotros todo lo que no agrada a Cristo. Toda actitud de la posición digna que hemos recibido, no por dones de hombres, sino por Cristo mismo, por su multiforme gracia que nos ha revelado, por su grande amor con que nos ha amado. Esta bendición que hemos recibido y esta nueva posición en Cristo demanda en nosotros andar como es digno al llamamiento que hemos recibido y la posición que hemos sido puestos. Porque no es por nosotros, no lo hemos recibido bajo nuestras propias capacidades, cualidades o recursos. Los hemos recibido por la abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Su abundante gracia se ha derramado sobre nosotros. Su abundante misericordia nos ha cobijado y nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Nos ha ubicado en lugares celestiales con Cristo. Y esta nueva posición en Cristo demanda de nosotros y exige que nos despojemos del viejo hombre que está viciado, que está ahí atado, que está esclavizado. Pero si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libres. No es la libertad tuya, es la libertad del Hijo de Dios.
Si estás esclavizado con una cosa o otra, o algún deseo pecaminoso, quiero decirte que no será bajo tu propia fuerza, porque te debilitarás, perderás. Es bajo la libertad de Cristo. Despójate y pide la gracia del cielo para que haga la operación de libertad en ti, de cualquier esclavitud, porque a libertad fuimos llamados en Cristo. Renueva tu mente, tu entendimiento, conoce más a Cristo, acércate más a conocerle personalmente a través de las Escrituras, a través de la oración. Dedica el tiempo propicio y oportuno para hacerlo antes que vengan los malos días, antes que llegue las circunstancias que te pueda hacer orillar en no tener conocimiento y entendimiento. No se vale estar llenos de paja. En Cristo hay conocimiento claro de su verdad y de quién es Él. Llénate de Cristo. Acércate a Cristo. Conoce a Cristo. Permite que el Espíritu Santo revele las verdades espirituales en ti y llene de ti para renovar tu entendimiento y para que comprenda la buena voluntad de Dios que le agrada y es perfecta para rendir honor a su nombre. Y vístete, revístete, que sea Cristo viviendo en ti. Vístete de Cristo en justicia, en rectitud, en verdad, en santidad, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No sirve en el verdadero cristiano propuestas intelectuales o teológicas de la vida. Eso no sirve. No podrás impactar a otros ni ganar a otros con teologías o propuestas intelectuales. Eso es vano. Podrás tener buena ponencia, podrás tener buena palabra. Y el apóstol Pablo mismo dice: no fueron ustedes ganados por la palabrería, porque no les presenté el evangelio a través de palabrería humana y hueca ideología de hombres. Les presenté el evangelio con poder de Dios, el poder que transforma, el poder que cambia, el poder que se vive y habita en nosotros a través de la victoria en Cristo. A una comunidad como la nuestra, a una sociedad como la nuestra, a un México y a un Tijuana perdido sin Cristo. Lo único que puede transformar es el poder del Espíritu Santo en una vida genuina y auténtica de un verdadero cristianismo a la imagen de Cristo. No lo va a cambiar otra cosa más que el testimonio tuyo vivo en Cristo.